Vale, perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, aunque esto se va a quedar grabado, es decir, que lo podréis ver o mirar cuando podáis verlo. Y bueno, así que no sé si será buenos días, buenas noches o buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Cristina Salazar, yo soy cirujana capilar actualmente. Fui alumna en la primera edición del máster de tricología y cirugía capilar aquí en AMIT y actualmente pues me he pedido una excedencia en mi anterior trabajo, en mi anterior vida profesional y bueno, y actualmente pues trabajo aquí en Málaga en una clínica de cirugía capilar y bueno, y muy agradecida pues a los profesores de AMIR y ahora soy pues actualmente también profesora y con lo cual pues tengo esa responsabilidad de cualquier duda de que tengáis, pues estar ahí para contestaros, tanto por redes como cuando me veáis en presencia física en los congresos, etcétera, etcétera. Bueno, cuando me dijeron vamos a hablar un poquito de los instrumentos y técnicas en cirugía capilar, pues mi idea fue de hacerlo lo más fácil posible, un poquito de introducción y de lo que como un cirujano capilar tendrá que valorar pues en el tema de extracción, implantación o la visión de la cirugía capilar en sí. Bueno, la tricología, cuando uno elige el máster de AMIR, pues está como la dicotomía entre medicina estética o tricología o cirugía capilar. Bueno, pues en primer lugar, la tricología, esa palabra que suena pues un poquito, ¿no? Como funny, un poquito graciosa, ¿no? Que parece como patatas fritas, ¿no? Como los risquetos. Bueno, pues la tricología es la ciencia que estudia todo lo derivado del pelo y viene de la palabra griega tricología. Es una rama que tiene mucha importancia, tanto a nivel de la consulta que vais a desarrollar, como a nivel de cirugía, que cada vez más pues, tiene una expansión, tanto por un crecimiento exponencial en los últimos años, ya que España es el segundo país mundial con más alopécicos androgénicos. Quiere decir que tendréis mercado para todo el mundo. Y está claro que si los hacéis bien, la mejor publicidad, sin lugar a dudas, es el boca a boca. Por lo tanto, tenéis una rama de una profesión laboral que es la tricología. Ser cirujano capilar, pues en España es una buena opción rentable, siempre y cuando tengáis unos conocimientos bien fundamentados y una curva de aprendizaje, aunque es lenta, que sea pues poco a poco y que os vaya afianzando el tema de la cirugía capilar. Bueno, pues ¿cuál es el objetivo de un buen cirujano capilar? Pues sin lugar a dudas es trasplantar de una forma eficaz mis unidades foliculares. ¿Y es lo mismo una unidad folicular que un injerto? Pues no lo mismo, porque un injerto capilar, es decir, un folículo piloso, es más que el folículo piloso es la unidad completa en el que encontramos pues el folículo piloso tiene su músculo erector pili, su glándula sebácea y su folículo piloso. Es un conjunto. Entonces, cada vez que vais extrayendo, extraeréis pues lo que es el conjunto de la unidad folicular, ¿no? Ese folículo piloso. Y eso es importante, esto es muy importante, porque cuando hagáis la extracción, veréis y clasificaréis esas unidades foliculares en 1, 2, 3 o 4 pelos y eso os va a dar la densidad media. Y la densidad media es un parámetro fundamental a la hora de tener una buena pues, éxito dentro de la cirugía capilar. Bueno, fíjense ustedes, aquí a ver un poquito aquí diapositiva. Bueno, pues la consulta capilar, como hemos dicho, tiene una serie de ventajas e inconvenientes. La mayor ventaja, que los sujetos son sanos, pero también esto es un inconveniente a la vez, porque os van a pedir un buen resultado cosmético o estético. Y el resultado estético, pues va a depender de la densidad que acabamos de hablar, que trae el paciente, es decir, cómo sea su pelo, su grosor, que eso se puede optimizar con tratamiento farmacológico, cuál es la pericia vuestra a la hora de la extracción. Luego también va a depender de la distribución con que hagáis cuando hagáis la cirugía capilar y luego a la hora de la implantación, las diferentes técnicas que utilicéis. Otro inconveniente pues es que el resultado de la cirugía capilar es muy, muy a largo plazo. Es decir, si las mujeres, pues por manera biológica, tenemos el embarazo,
los hombres, pues si quieren tener pelo, tienen también un poquito ese símil de esperar tantos meses como una embarazada para ver el resultado. Y eso es duro porque cuando se operan se ven bien, luego está esa fase de desierto porque todo el pelo sufre un shock loss, es decir, se le va a caer el pelo a todos los implantados operados de cirugía capilar a las 3 semanas, se le va a caer todo el pelo y eso pues en ese momento, incluso también si hay efluvio asociado pues por la cirugía, se van a ver peor de que antes previamente de la cirugía capilar. Posteriormente, los resultados pueden ser multifactoriales, es decir, que van a depender de tu cirugía, cómo hayas optimizado las variables importantes en tu cirugía, pero también va a depender mucho del paciente. Si el paciente no hace lo que le hemos dicho, pues por un magnífico injerto que le hayáis hecho, pues no va a tener esos resultados esperados y os va a buscar para que le hagáis un retoque. Por lo tanto, la cirugía capilar, yo actualmente pues la concibo como un reto por parte del paciente porque tiene que estar muy bien informado, hay que empoderar muy bien a ese paciente a lo que se va a someter, no tiene nada que ver con la medicina estética. La medicina estética llega, no quieren ácido hialurónico, 10 minutos se pinchan y el resultado al día siguiente. Aquí no, aquí tienen que saber que la cirugía capilar pues le va a implicar unos días de pedirse pues baja laboral pues por esos efectos estéticos iniciales, sobre todo a nivel facial, pues por esa inflamación que producimos. Por lo tanto, tienen que saber muy bien a qué se van a someter. Y luego, pues posteriormente, pues tienen que tener una serie de cuidados con el tema del sol, el tema del deporte, el tema de mejora de hábitos, pues para que el resultado sea el mejor que podamos ofrecer. Por otro lado, es muy importante el tema de farmacológico. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hemos dicho que son sujetos sanos. ¿Y qué sujeto sano quiere tomar tratamiento para toda la vida? Pues prácticamente ninguno. Y esto hay que explicárselo así. La alopecia androgenética no es ninguna enfermedad, es una sensibilidad a una hormona que ellos producen, que es la dehidrotestosterona. Y esto es a nivel, sobre todo, los varones, que es más fácil todavía de entendible lo que es la alopecia androgenética. La mujer, hablaremos posteriormente, es más multifactorial, más difícil, pero bueno, vamos a hacerlo de forma sencilla, que sería pues el varón de alopecia androgenética. Como el varón de alopecia androgenética, pues produce testosterona, los hombres producen 20 veces más niveles de testosterona que las mujeres y esta testosterona pues va a múltiples tejidos y es una hormona principal y fundamental pues para el tejido, pues para esa función anabólica, es decir, para el tejido muscular, pues para pues también tiene responsable muy importante de los efectos metabólicos, también pues para el tema del ánimo, de la libido, es decir, la testosterona es también para la ganancia de fuerza, es decir, que es una hormona imprescindible, pues como mejor serían las catecolaminas en un organismo. ¿Qué pasa? Que esta testosterona llega a diferentes tejidos y uno de ellos es el folículo piloso. Y en el folículo piloso que acabamos de hablar, que es el órgano fundamental que va a ser trasplantado, pues tiene una enzima, una proteína, que es la 5-alfa reductasa, y convierte la testosterona en la mala de la película. La convierte en otra cosa. La convierte en la dehidrotestosterona. Y esta hormona, que hemos cambiado su forma de acción, hace que sea la responsable de que el folículo piloso cada vez crea un pelo de peor calidad. Es decir, es la responsable de la miniaturización de ese pelo cada vez progresivo hasta que llega un momento y que desaparece. Y esto clasifica las alopecias androgenéticas en la alopecia androgenética en no cicatricial. No cicatricial quiere decir que si no llegamos a tiempo, podemos resolver esa alopecia. Pero si no llegamos a tiempo, porque el paciente acude muy tarde a consulta, esos orificios, esos orificios de los folículos que se han perdido no se pueden pues reconvertir otra vez en folículos pilosos a pesar del tratamiento farmacológico. Por eso, el timing, cuando acude el paciente, es fundamental. Y bueno, y como acabamos de ver, el paciente tiene que ser empoderado de esa información porque los tratamientos, sobre todo dos fármacos fundamentales, lo que van a hacer es frenar la alopecia androgenética para mejorar, uno, para frenarla al menos, dos, para estabilizarla y tres, para mejorarla. Es decir, que tienen bastante diferentes objetivos. Ahora bien, el grado de respuesta del paciente
va a depender unos a otros, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque si dejan de tomar el tratamiento, pues otra vez el paciente pues acude, se transforma a la casilla número 0 como del parchís y otra vez vuelve a estar sometido a ese efecto negativo de las hormonas que acabamos de hablar. Bueno, pues aquí en una foto así a voz de pronto vais a ver lo que pues, el trasplante capilar puede hacer o los pasos que vais a tener que utilizar. Fíjense ustedes, la historia de la alopecia androgenética o la historia de la cirugía de restauración capilar empezó en el año 1900, es decir, hace ya más de un siglo. Y fue por el doctor Okuda, un doctor japonés, que él en pacientes que estaban, pues que sufrían quemaduras, pues intentó en ellos pues hacerle un trasplante capilar. Y utilizaba incisiones muy grandes, de 4 o 5 milímetros, es decir, prácticamente visibles a, pues, a 1 kilómetro de distancia. Pero gracias a eso se ya empezó el concepto de ¿y si yo extraigo unidades foliculares e implanto en otras zonas de su cuero cabelludo? Luego, posteriormente, esto ha ido evolucionando por la técnica FUS, que ahora hablamos de ella, que es la técnica de la tira, que prácticamente aquí no se hace en España, y porque consiste en que si vemos aquí, pues en la zona donante, que sería la zona occipital, y la zona temporal, pues hago una incisión de 20 centímetros, dependiendo de su área donante, de 1 centímetro de altura y de 1 centímetro de anchura. Y este vaina o tira que yo extraigo, pues sí realmente tiene la ventaja de que me adelanta mucho los tiempos de cirugía capilar, pero tiene el gran inconveniente que los pacientes posteriormente acuden a otras consultas porque pues le deja una cicatriz muy visible y los pacientes pues no quieren que se vea esa cicatriz en el cuero cabelludo. Por lo tanto, es una técnica que a día de hoy, pues prácticamente los cirujanos capilares no la utilizamos, porque utilizamos la técnica FUE, que es como veis aquí. Aquí en la foto de en medio veis un paciente sometido a una cirugía capilar en donde se ha hecho pues un rapado prácticamente al mínimo es aquí al 0,4 milímetros y donde veis pues hay múltiples pequeñas perforaciones tanto en la zona occipital como en la zona temporal. Y esto es porque han utilizado el concepto de zona dominante. ¿Qué quiere decir esto? Pues teóricamente, mis unidades foliculares pueden ser trasplantadas porque aquí, en esta zona, tanto la zona temporal como la zona occipital, no hay receptores que le afecte el efecto negativo de la hormona que acabamos de mencionar, que es la dihidrotestosterona. Si la dihidrotestosterona no me puede afectar aquí mi pelo tiene totalmente todas las garantías en que puede ser trasplantado y va a ser un pelo fuerte y sano. Ahora bien, si yo trasplanto un pelo fuerte y sano, ¿por qué necesitan mis pacientes tomar tratamiento farmacológico? Porque aunque yo teóricamente, digo teóricamente porque también se ha visto que hay pacientes que también tienen alopecia androgenética también afectada en esta zona que se llama DUPA o alopecia difusa, aunque yo teóricamente pues pueda trasplantar este pelo que es maravilloso, si yo pongo un pelo maravilloso y que nunca va a ser afectado por la dihidrotestosterona, si el paciente no toma tratamiento, el de al lado que donde yo le lo he puesto en la zona receptora, el folículo de al lado que no ha sido trasplantado y es del paciente, sí puede ser afectado por la dihidrotestosterona. Por lo tanto, puede tener unos patrones a lo largo de los años en el que ese pelo no se le cae, pero el pelo de al lado se le cae, siendo todavía unos patrones peores todavía de la alopecia androgenética. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico, como veis, es fundamental para cualquier paciente que se somete a cirugía capilar. Bueno, pues como veis aquí ya hemos hecho la extracción de la zona donante y aquí veis cómo la zona receptora es la coronilla. En la coronilla, como veis, pues antes del rapado vemos que diseñamos nuestra coronilla y nuestra dirección del pelo. Esto es muy importante para que la dirección del pelo en una coronilla sea lo más natural posible. ¿Y por qué digo esto? Porque nos creemos, y yo me creía antes de empezar esto, el máster, que la cosa iba a ser muy fácil y que el pelo daba igual cómo ponerlo. Pues error, porque la dirección y angulación es muy importante y es una variable que os va a dar esa búsqueda de naturalidad. Si os fijáis vosotros y os cogéis y os ponéis delante de un espejo, la angulación de vuestro pelo temporal, por ejemplo, va de 10 a 15 grados. La angulación del pelo en la línea frontal va de 20 o 30 grados.
y la angulación de vuestro pelo, por ejemplo, en el vértex, que sería la coronilla, pues va a ser de 45 hasta 60 grados y hasta perpendicular. Es decir, que necesitáis utilizar utensilios o instrumental quirúrgico que os pueda reproducir esta dirección y segundo, esta angulación que os va a dar la naturalidad. Y aquí veis, pues en tercera fotografía, cómo pues ha quedado el paciente, pues esos implantes, esas unidades foliculares en una técnica FUE. Bueno, pues esta técnica de aquí sería la técnica FUE, es decir, no sería la técnica de la tira, que sería la técnica utilizada, por ejemplo, en los países asiáticos, y aquí en España utilizamos la técnica FUE, que consiste en ir extrayendo uno a uno pues unidades foliculares individuales. La técnica FUE significa Excision the Follicular Unit y esto lo podéis hacer pues con un instrumental manual, es decir, que tenéis que pues como a modo de un punzón tenéis que ir rotando de forma manual y buscando que la dirección hacia abajo o la tracción que tengáis que hacer no haga transecciones de estas unidades foliculares o la podéis hacer de forma motorizada. La forma motorizada tendréis que ver, pues ya cuando tengáis experiencia, pues qué revoluciones hay que poner, qué tumescencia hay que poner para que notéis, esto como cuando los médicos, no sé si alguno me escuchará, los médicos cuando hacéis una punción lumbar, los médicos de urgencia, notan cuando ya entras en el canal, pues notan cómo se te va la aguja para adentro. Pues esto es lo mismo, cuando tú ya liberas de la unidad folicular, liberas del tejido subcutáneo, notas cómo pues ya el punch se te va para adentro pues con mucha rapidez. Entonces, bueno, pues esta técnica de extracción os va a permitir, pues eso, como he dicho, cicatrices casi imperceptibles, lo podéis hacer de forma manual o motorizada e incluso hay artilugios, pues que ya veréis, pues como el ARTAS, ¿no? Que consiste en un artilugio muy caro, que consiste en que la extracción y la implantación la hace de forma motorizada, pero a día de hoy, pues a pesar de ese gran coste económico que tiene la inversión de ese material, pues no ha conseguido muchos resultados buenos para que sea utilizado universalmente en la actualidad. También tenéis, pues, a día de hoy hay también más sistemas de extracción, como sistemas motorizados como el doctor Triviaggi, que es un doctor que ha hecho pues un método en la que la extracción pues va a depender, bueno, eso es un método en que es una extracción motorizada y que, bueno, pues por diferentes por la física del punch, hace movimientos oscilatorios de tracción de profundidad, te va contando las unidades foliculares extraídas cada hora y bueno, y también pues puede ser pues utilizado por el cirujano capilar porque tiene la opción de sacar como 1500 unidades foliculares por hora. Un cirujano capilar con sus manitas y su punch motorizado o manual podría sacar entre, pues, si es rápido, en 700 o 1000 a la hora. Y esos son números importantes, con una alta concentración. El tema del cirujano capilar, siempre lo digo, bueno, si queréis ser cirujanos capilares, que es pues una opción en España bastante bonita, os va a dar tiempo libre, pero os va a dar tiempo libre cuando consigáis dominar lo que es la técnica. Y para conseguir dominar la técnica tenéis que tener una alta concentración y un equipo totalmente rodado y trabajando de par a par con vosotros. Bueno, pues una vez visto esta foto, bueno, pues la consulta capilar tenéis que hacer una historia clínica. ¿Y por qué es importante? Pues porque es importante seleccionar que el candidato sea idóneo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando seáis un cirujano capilar con bastante experiencia, pues sí, le metéis mano a todo, incluso casos difíciles, porque va a superar un reto, eso va a os gustar. Y eso va y dice muy bien de ese cirujano. Pero el tema de la historia clínica capilar, sobre todo, aparte de la historia clínica de tratamiento farmacológico, qué antiandrógeno ponerle, el minoxidil, bla, 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 y dosis, o qué forma de distribución del fármaco, lo importante es que esto es cirugía estética. Quiere decir que habrá pacientes que tengan tricotilomanía, es decir, que tengan una percepción alterada de su propia imagen y que vosotros lo operáis, pero nunca quedan satisfechos. Por lo tanto, la historia clínica, a pesar de que el 99% va a ser para que vosotros tengáis una buena relación médico-paciente, empoderéis al paciente de una buena información, a ese 1% es fundamental
para que ese paciente, si tiene alteraciones psiquiátricas, por favor, no operarlo, que lo opere, pues, otra clínica, en fin, no sé si sea otra clínica, pero intentar no operarlo porque hay pacientes con trastornos psiquiátricos y que van a ser malos candidatos porque nunca van a estar satisfechos. Y esto es gracias a la historia clínica. Por lo tanto, no tengáis miedo a pues, que la historia clínica sea una historia con tiempo, bien realizada y en el sitio adecuado. La tricoscopia, pues el máster de tricología y cirugía capilar, eso enseñará, bueno, la doctora Claudia Bernárdez os enseñará la clase de tricoscopia, como con un método no invasivo podéis valorar de una forma fácil la calidad de su pelo. El estudio analítico, pues sobre todo para la obtención de androgenéticas de las mujeres, es fundamental pues descartar que si tienen síntomas o clínica de hiperandrogenismo, pues descartar que no sean pues, enfermedades asociadas a las mujeres, a todas, hay que pedir estudio analítico. Luego, la evaluación de afectación psicológica, como lo he dicho, y bueno, y luego el cirujano capilar siempre es muy recomendable tener a un buen tricólogo dermatólogo, pues para que porque si veis algún problema, pues lo deriváis a ellos y tenéis buen feedback, porque un porcentaje muy pequeño de vuestros trasplantes capilares, el paciente pues va a tener líquen plano y va a tener muy malos resultados cosméticos. Con lo cual, estas son más o menos las bases de la cirugía capilar en cuanto a la historia clínica. Y luego el tema de los hábitos también, es decir, el paciente que se quiere cuidar, el paciente que se quiere someter a trasplante capilar, hay que hacer un poquito hincapié en los hábitos porque va a ayudar a ese pelo, a que la formación de su pelo sea mejor que lo que él quiere. Y probablemente si un paciente ha decidido pasar pues por todo todo el sacrificio que implica la cirugía capilar, seguro que estará de acuerdo y no le costará mucho cambiar un poco los hábitos. Bueno, el tema de la cirugía, bueno, pues aquí veis una imagen de tricoscopia, como podéis ver alopecias, por ejemplo, esto es una alopecia traccional, en donde pues aquí el paciente, pues de esa alopecia, pues por esos peinados, no era candidato para cirugía capilar. Bueno, pues como hemos hablado con concepto zona donante, pues aquí veis, por ejemplo, pues cómo la técnica FUE, pues aquí le vemos a la zona temporal, utilizamos los márgenes y luego por la hora de implantación, pues veis aquí cómo gracias a la implantación, luego veréis en esos meses posteriores cómo la unidad foliculares pues va a aumentar esa densidad en esa zona que el paciente pues ha ido a operarse. Pues después hemos estado hablando de las extracciones, de técnica FUE, veis que, bueno, que utilizamos de forma eficiente toda la zona donante y luego, pues el planteamiento médico es fundamental. ¿Por qué? Vosotros como cirujanos, pues tenéis que saber si el planteamiento de la cirugía va a ser en un tiempo o en 2 tiempos. ¿Y por qué quería decir en 2 tiempos? Porque las matemáticas va a ser el limitante de la cirugía capilar. Es decir, si el paciente no tiene zona donante o me preguntaréis, ¿cuántas unidades foliculares puede, si el paciente necesita 5.000 unidades, por ejemplo, como puede ser pues este caso de una clasificación de Norwood, ¿no? Que la masculina, que puede ser una 5, una 5A, no puede ser operable 5.000 unidades, porque depresionamos tanto la zona donante que producimos un patrón de alopecia y no sabemos si se va a recuperar. Por lo tanto, en alopecias muy extensas o muy severas, como ya puede ser un grado 4 o 5, el planteamiento de vosotros como cirujanos capilares tiene que ser en 2 tiempos. Luego, como hemos estado hablando, bueno, pues el tratamiento farmacológico, que ya hemos estado hablando. Luego, a día de hoy, el tema de técnicas, pues la técnica de extracción ya hemos visto que actualmente es con punch, bueno, pues con un micromotor que va asociado, y la técnica de implantación, pues en el máster os va a enseñar probablemente la que es mejor. A la hora de implantación, que es para que veáis la diferencia, vamos a ver aquí alguna diapositiva, bueno, pues a la hora de implantación, bueno, pues aquí veis, este es un paciente operado en nuestra clínica, un MAGA 4, se le puso entre 1.200 unidades foliculares con una densidad buena. Densidad es lo que hemos dicho, ¿no? Si yo saco 3.000 unidades, la mayoría, y si me da una densidad de 2,5,
es que la mayoría son más de 3 que de 4, que de 2 y que de 1. Y esto me da mucha densidad, porque al final eso lo tienes que multiplicar por un número de pelos. No lo mismo 2.000 pelos que 3.000 que 4.000 en las mismas unidades foliculares. Y luego, como veis, todos nuestros pacientes pues, se benefician del tratamiento farmacológico, como hemos dicho, que es el finasteride y el minoxidil. Bueno, pues aquí vemos el caso del paciente tipo que llega al día de la cirugía, se le hace su diseño, que también lo aprenderéis en el máster, cómo los diseños tienen que ir acorde a su fisionomía, de su edad, de la velocidad de su alopecia androgenética, y fijaros que la raza caucásica, que es este paciente, ¿no? Que es los sujetos europeos, pues fijaros que las líneas no son líneas rectas, sino son líneas en donde su línea frontal es el punto más bajo y poco a poco va progresivamente ascendiendo hacia arriba, y luego pues sí lo que podéis ya, pues con el paciente ya una forma pues, de acordar pues cómo es su ángulo temporal, ¿no? Ese ángulo más recto, más curvo, en fin, ya a gusto del consumidor. Pero lo que sí fijaros es que las líneas, pues eso, es una línea caucásica, una línea bonita, acorde con su edad, y fijaros que luego, pues aquí es el diseño y esta aquí es cuando acaba la implantación. Fijaros en la implantación, como no se ve muy bien en la fotografía, pero como la densidad sobre todo va muy grande, los primeros 2 centímetros, y esto es gracias a los implantes. Cuando yo quiera implantar esas unidades foliculares que he extraído, porque tengo un tiempo de isquemia, es decir, no recordaros, no, esto es muy bonito. Al final esto es trasplantes de órganos sólidos y tiene el mismo comportamiento que si yo estoy en un hospital y hacemos un trasplante de un hígado, un riñón o un pulmón. Es decir, desde el momento que tú interrumpes la circulación sanguínea, se va a poner en contacto ya en activación esos mecanismos que intentan promover la apoptosis, que es la muerte celular. Para ello está la interrupción de oxígeno, que va a producir una disminución de la ATP, y el ATP pues la molécula energética, y sin ATP la célula se muere. También la isquemia, la acidosis, las alteraciones de la bomba de sodio y potasio, es decir, que todos estos mecanismos celulares hace de que si cuando yo hago la extracción tengo que ser muy metódico y sabiendo los objetivos de detalle de tiempo para luego la implantación que esté en los tiempos más óptimos. Y esto es importante, muy importante, porque la supervivencia de tus unidades foliculares no es lo mismo si las has implantado a las 2 horas, que a las 3 y que a las 4. ¿Vale? Por lo tanto, tenéis que el tema de cirujano capilar, por eso te he dicho, es un reto tan bonito porque trabajáis en equipo. Bueno, pues una vez visto la implantación en esta foto, veis que aquí en la implantación hemos utilizado implantes. La implantación puede ser de 2 tipos. El stick and place, que es el tema pinzas y que es un método en el que la zona receptora yo la anestesiado y luego a la hora de implantar, pues cojo un punzón y hago, pues, si son 2.000 unidades foliculares, pues hago 2.000 incisiones. Y después de hacer estas 2.000 incisiones, que van de 1,2 a 1,5 milímetros, llegan mis técnicos capilares maravillosos y van implantando con pinzas y van metiendo con pinzas en esos orificios, van metiendo esas unidades foliculares. Pero también posteriormente, pues también hay otros sistemas de implantación que son los implantes o los DHI. Los implantes DHI son como modo bolígrafo bolivic, en donde este modo bolígrafo pues tiene una aguja o una ranura. En esta ranura los técnicos os van a enhebrar las unidades foliculares y vosotros ya con la dirección totalmente controlable y la angulación los vais a poner como queráis. Otra forma de implantación pues es el método KIP, que es el método en el que a la vez que yo hago la incisión, ¿vale? Pero hago la incisión y luego a la hora de la incisión con unas agujas arrastro la unidad folicular y la meto dentro del orificio. Como veis, hay diferentes sistemas y me diréis, ¿y cuál es más mejor? Pues mira, un cirujano capilar creo que tiene que conocer todos y luego pues la forma de aprendizaje que haya aprendido, que sea pues que se siente que domina esa técnica y que luego vea pues cuál le gusta más. Esto es como todo, ¿no? Pero es verdad que a día de hoy tenéis diferentes técnicas de implantación, las vais a conocer en el máster y os va a hacer cada vez pues, más independientes y autónomos bueno, y mejor profesional, sin lugar a dudas. Bueno, pues como veis ahí está la implantación. Veis que la dirección, la angulación y dirección ha sido totalmente pues natural y lo veis en el resultado sobre todo veis los resultados pues a los 6 meses. Es un resultado que veis como ese
pues aumento de supervivencia que ha tenido exitoso, pues y aparte el tratamiento farmacológico le ha hecho tener pues una naturalidad espasmosa y que parece otro paciente. Luego pues vemos aquí otros ejemplos en el que vais a ver que, o una pregunta que hacéis es, vale, yo quiero ser cirujano capilar y cuántas unidades tengo que poner. Pues eso es, pues al final, pues dependiendo de cuánta área el paciente está despoblado y por densidad capilar que vais a multiplicar por centímetro cuadrado, al final aquí la cirujano capilar sois muy matemáticos, vais a desarrollar dos habilidades o dos capacidades que a lo mejor en el instituto, desde el instituto no habíais desarrollado, que es las matemáticas y el arte del artista, porque la línea de diseño son muy, fijaros aquí, tienen que ser muy parecidas pero no iguales y que tenga ese sentido artístico de darle esa naturalidad. ¿Vale? Bueno, pues veis aquí cómo con los implantes, pues gracias a los implantes, pues va cambiando la dirección del pelo y fijaros luego, porque una cosa es que cuando el paciente le sale el pelo, la dirección tiene que ser pues todo acorde a esa zona anatómica, porque a lo mejor este paciente, fijaros, pues tiene la dirección del pelo no en la zona frontal, sino va cambiando la dirección un poquito más a la derecha o a la izquierda. Pues gracias a que vais vosotros trabajando con una zona, unas gafas muy aumentadas de tamaño, podéis pues poner el pelo como queráis, la dirección del pelo totalmente manejable. Pues eso, como os he dicho, los cirujanos capilares necesitan, para que el resultado cosmético sea fenomenal, buscar la máxima densidad, sobre todo los primeros 2 centímetros. Fijaros aquí cómo la distribución la hacéis vosotros, el técnico capilar os dará en una planilla, si habéis sacado 2.000 unidades, de esas 2.000 unidades, cuánto hay de 1, de 2, de 3 y de 4. Lo que, gracias a esa clasificación, vais a utilizar unidades de 1, como veis aquí, estas son unidades de 1 que van haciendo un pequeño zigzag y van haciendo o recreando una línea totalmente irregular. Luego van unidades de 2, en los primeros 1 centímetro que hay aquí, pues ahí habría que meter unidades, de unidades foliculares de 2 pelos y luego ya 3 y 4 para darle densidad. Fijaros que aquí las unidades están más separadas y aquí están más juntitas, pero la densidad probablemente sea la misma, ¿no? Porque aquí son unidades de 1 y de 2 y aquí de 3 y de 4. Por lo tanto, al final, las matemáticas os va a hacer que la densidad sea la misma, pero la naturalidad la conseguís con la distribución de vuestras unidades foliculares. Y ya como veis, pues vais a tener que aprender pues cirugías de reparación, pacientes que vienen de otras consultas, de otras clínicas, en donde la densidad, la supervivencia no ha sido la óptima, tendréis que pues intentar indagar de por qué, porque se ha hecho un líquido plano o no, o han sido unidades en que el tiempo de isquemia pues ha hecho de que la supervivencia pues haya sido baja, en fin, un poquito, o van a venir a vosotros como cirujanos, ¿no? Que tengáis que hacerlo bien y a lo mejor está bien hecho bien, pero el paciente no lo ha hecho. Es decir, que es un reto importante. La cirugía de reparación cada vez hacemos más nosotros y bueno, y siempre pues trabajando en equipo, ¿no? Bueno, aquí veis que se pueden hacer grandes trasplantes durante 2 días, que son 3.600 grafts con una buena densidad y fijaros pues el paciente cómo queda ¿no? Totalmente natural. Fijaros pues esa primera línea que no haya pues esos pelos de muñeca, que lo aprenderéis en el máster. Pelos de muñeca es cuando se ponen unidades muy múltiples en la primera línea y eso hace un aspecto muy poco natural y muy visible pues a simple vista incluso de lejos. Evitar, es decir, lo que un cirujano capilar tiene que evitar es que el paciente que se trasplante sea fácilmente reconocible que será trasplantado. Y luego, pues fijaros que podéis utilizar el trasplante para alopecias congénitas, como veis aquí, las zonas temporales. Esta también zona es típica de las mujeres, pues por la alopecia por tracción, pues por los peinados. Y fijaros que son pues trasplantes de un solo día, de con 150 grafos del lado derecho e izquierdo, y que luego pues fijar la supervivencia que tiene y luego pues el cambio tan importante que va a dar. Luego, bueno, pues en las mujeres, fijaros que la alopecia genética es más central y luego pues os podéis hacer mano, pues aquí igual a la hora de implantación o bien con stick and place o bien con implantes, pues recubrir esa falta de densidad y luego lo vais viendo pues, en la consulta lo que va pasando. El book fotográfico es fundamental, es decir, tener un book fotográfico porque el paciente luego no se acuerda de cómo estaba. Bueno, a mí me viene y yo no me acuerdo de lo que hice hace 3 días, cuando viene, que ni me acuerdo. Por eso un fotográfico es súper importante pues para conocer paciente. Muchas veces que vienen ya con pelo y ni te acuerdas de ellos. Es que
son otros pacientes, vienen como con más autoestima, más guapos, cambia la composición corporal y luego pues el buen fotográfico, aparte de tener es una forma de valorar tu trabajo, también es importante para que ellos vean, ¿no? Cómo han cambiado y que la cirugía capilar pues ha sido totalmente un éxito. Como he dicho, el aspecto natural es lo más importante, eso estoy yo aquí operando y luego pues a la hora de la extracción intentar optimizar todos los tiempos posibles, es decir, yo hago la extracción pues siempre con, bueno, con 2 pinzas y dependiendo de la facilidad la hago con la pinza con 2 y también con un técnico capilar porque es muy interesante que los tiempos sean lo más cortos posible, pero siempre haciendo bien el trabajo, ¿no? Y luego, bueno, la hora donante, bueno, fijaros las líneas de diseños que van a ser siempre acordes al deseo estético del paciente, siempre con las líneas aprenderéis a que esas líneas pues tienen unos puntos anatómicos, una distancia normalmente que va de 7 a 11, normalmente pues de 7 a 8 centímetros, ¿no? O 9, dependiendo del problema de densidad que tenga el paciente detrás. Y luego, como, sobre todo es bonito, cómo, pues eso, cómo vais, el Apex va cambiando, ¿no? En la forma de hacer vuestro diseño y que el paciente le guste, que sea más agresivo, menos agresivo, y eso va un poquito dependiendo de la fisionomía del paciente, ¿no? Y cómo, pues, vuestro trabajo va a tener un gran contenido artístico y yo creo que eso es de gran valor porque hace que el cerebro tengáis que estrujarlo un poquito, ¿no? Y mejorar vuestra creatividad. Porque yo hablo de vosotros como la mía, yo he tenido que mejorar muchísimo mi creatividad y ahora pues es verdad que estoy bastante encantada. Bueno, pues como hemos dicho, tendréis el máster unas formas fáciles de aprender a la hora de la implantación y bueno, lo que siempre hay que evitar es lo que no hay que hacer, ¿no? Es decir, un buen cirujano capilar, como todo en esta vida, hay que saber, es decir, es como cuando te vas a meter a hacer deporte. Tienes que saber lo primero de lo que no hay que hacer y luego progresivamente aprenderás a lo que hay que ir haciendo, ¿no? Extraer siempre de zonas seguras. Estas son técnicas de FUS, que como veis son cicatrices muy malas. Fijaros que si hacéis una técnica FUS, que probablemente no la vais a hacer, pero bueno, tiene que pasar por la protuberancia, que es esto, que es la P de protuberancia, y fijaros por dónde ha pasado, ¿no? Es decir, totalmente unos desastres. Luego, fijaros que el paciente, luego veis por tricoscopia cómo la densidad pues se mantiene, ¿no? Es decir, que este paciente con esta tricoscopia, pues el paciente puede ser operable en un segundo tiempo, ¿vale? La mayoría de los pacientes de cirujanos capilares, la mayoría de los cirujanos capilares, pues esperamos como 10 meses para volver a operar, pero, por ejemplo, yo he vuelto del congreso que hemos dado una ponencia también muy interesante y, bueno, pues había una cirujana que al mes con la zona donante se había regenerado y le había operado al paciente para someterse rápidamente a los mismos sacrificios ¿no? En vez de otra vez raparse, pues prefiero el paciente raparse en poco tiempo que al año, ¿no? Que es como la mayoría de los cirujanos capilares hacemos, ¿no? Bueno, una cosa interesante es los últimos avances, y ya para terminar un poquito esto, los últimos avances de los últimos años es que se han visto que, que incluso los folículos pilosos tienen células madres tanto en la parte superior como inferior. Y esto es importante, muy importante, porque si yo utilizo punch muy pequeñito, como de 0,6 milímetros, pues se ha visto que mi extracción, que esto es una extracción parcial longitudinal, es decir, que extraigo todo el folículo sin buscar esa transección, que es lo que hay que evitar, pues se quedan unas células madres dentro de los orificios vacíos y luego eso regenera la zona donante. Y esto es un concepto muy importante y probablemente en los próximos años veamos cómo intentaremos los cirujanos capilares monitorizar este concepto y ver si realmente podemos crear lo que pues probablemente sea el santo grial, ¿no? Cómo tener 2 unidades foliculares a partir de una. Luego, pues yo creo que no hay ya muchas más preguntas, pero como hemos dicho, la implantación tengo que tener un control de estas variables y luego pues esas unidades de 1, 2, 3 y 4 las vais a marcar, es muy fácil. Evitar el pelo de muñeca, que lo veréis en el máster, y luego una cosa muy importante, la nivelación. Fijaros, esta nivelación está conseguida con implantes, esta nivelación está conseguida con no implantes y fijaros que al final pues se ha producido aquí pues una reacción inflamatoria en la superficie de la piel, la epidermis, y ha hecho pues eso, que el pelo tenga poca supervivencia y luego la dirección del pelo pues no sea natural, ¿no? Por último, bueno, pues un guiño a las mujeres, cada vez se trasplantan más. En las mujeres
pues no se hacen técnica FUS, se hacen técnica FUE y lo que se hace son ventanas que, como veis, es esto, ¿no? Le hacemos, le marcamos pues una zona totalmente occipital y aquí pues estaremos con FUE todas las unidades foliculares que queramos, que van entre 1000 y 1500 y las implantamos en la zona pues más o menos ¿no? Frontal, parietal, ¿no? Y luego la tricopigmentación, fijaros que es una tricopigmentación muy mala, la pigmentación como cirujanos capilares, pues en algunos pacientes también se ayuda de tratamiento complementario. Tendréis que saber sitios buenos de pigmentación, pues para el paciente ayudarle en todo lo que necesite. Y luego, pues como cirujanos capilares, sí, haréis trasplante de barbas, obtendréis unidades foliculares de otros sitios, como el pecho, y fijaros que cuando es un trasplante de barba, pues nos vamos a la zona poco visible, que es la zona pues retromitoniana, ¿no? Y cuando hagáis trasplante de barbas, os fijaréis que ese pelo es totalmente, pues bastante, con otras características, es más duro, más grueso y de menos unidades foliculares. Luego, en la mujer, el trasplante en la mujer, fijaros la línea frontal, es una línea más irregular, como Mickey Mouse, ¿vale? No se busca ¿no? esa simetría de los trasplantes de los varones. Y luego, pues, en las coronillas, pues haréis todo esto perfectamente. Y ya por último, las cejas. Las cejas no es para el principiante, pero sí es algo que tarde o temprano pues os va a gustar hacer porque os va a implicar, ¿no? como reto laboral. Bueno, pues en las cejas es muy importante esa simetría y las cejas es algo muy importante en la mirada, pues porque transmite emociones y es verdad que el diseño pues tiene que ser bastante, tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso porque la ceja tiene una cabeza, un cuerpo y cola y tiene una angulación que va a ir cambiando, sobre todo también la dirección. Cuando hagáis trasplante de cejas, utilizaréis diferentes líneas en el diseño antes de la extracción y de la implantación de esas unidades foliculares. Por último, trasplante de barba que hemos dicho, y bueno, pues aquí son ejemplos. Y luego, pues por último, no olvidar que sois médicos, no estáis vendiendo una televisión, no vais a hacer marketing, es decir, que siempre con fundamentos y evidencia científica os vaya a apoyar en la medicación como vuestro gran aliado. Por último, el paciente pues va a estar revisado meses y meses y vais a tener pues una buena relación con el paciente. Y bueno, y poco más, poco más. Este es el Instagram de la clínica que trabajo, no es mi clínica, yo no soy autónomo. Pero bueno, aquí trabajo yo en Málaga y este es mi dirección de mi Instagram capilar, que me podéis preguntar pues todo lo que queráis o las dudas que tengáis. Es un trabajo muy bonito, pero estuve en el Congreso de Málaga de una charla y vino un fisio pues para explicar los dolores de espalda. Es decir, si queréis ser buen fisios, aparte del reto y lo bonito que es, pues tendréis que ir al gimnasio para tener una buena composición corporal y aguantar todas las posturas. Pero aparte de eso, es una profesión muy bastante bonita. No sé si tenéis alguna duda. He intentado ser un poquito así como líneas generales lo que significa la cirugía capilar aquí en España y lo que vais a aprender en el máster desde el punto de vista quirúrgico. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, y si no, pues daremos por finalizado esta webinar. Bueno, pues espero que haya gustado. Cualquier pregunta, pues me podéis escribir. Y bueno, pues muchas gracias, Amir, pues por invitarme otra vez, otro año más a dar una charla. Cada vez, pues me encanta más enseñar a los alumnos. Cada vez me siento más vieja porque cada vez, pues claro, cada año pasa. Pero bueno, aparte de eso, pues muchas gracias, Amir, la verdad.